Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del año. ¿Están preparados? ¿Descansaron bien? Bueno, porque miren que se vienen las historias del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver la historia de Mateo, de San Mateo, claro, el que escribió el Evangelio de Mateo. Pero esperen, antes de comenzar con eso vamos a repasar un poquito el tema de la Biblia, que es muy importante. Me gustaría que repasen el índice del Nuevo Testamento, que tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vienen las cartas, Hechos de los Apóstoles, después las cartas y después el Apocalipsis. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios. Después viene Hechos de los Apóstoles, después vienen las cartas y después viene el Apocalipsis. Miren, yo acá preparé la Biblia para mostrarles. Esta es la Biblia latinoamericana, pero hay muchas versiones. Está la del Pueblo de Dios, está Dios habla hoy. Son distintas Biblias, ¿sí? Pero todas dicen lo mismo. Bien, lo que cambian son las editoriales. Cuando yo abro la Biblia empieza en el Antiguo Testamento, o sea, los libros que se escribieron antes de que Jesús naciera. Por eso se llama Antiguo Testamento, no Viejo Testamento. No es viejito, es antiguo, ¿sí? Antiguo Testamento. Y el primer libro del Antiguo Testamento es el Génesis, ¿ven? Génesis. Ahora, la Biblia empieza con el Génesis y termina con el Apocalipsis. Este es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que ya está por estar al final, está en el Nuevo Testamento, o sea, los libros que se escribieron después que nació Jesús. Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, la Biblia está formada por el Antiguo Testamento, los libros que están antes de que naciera Jesús, y los libros del Nuevo Testamento, que son los que vienen después que nació Jesús. La Biblia empieza con el Génesis, que es el primer libro de la Biblia y está en el Antiguo Testamento, Génesis, y termina con el Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento lo vamos a ver cuando lleguemos a 6º grado. Nosotros nos estamos dedicando al Nuevo Testamento, que si se fijan, miren qué gordo que es el Antiguo Testamento. Miren, todo esto es el Antiguo Testamento. Tiene muchos libros. En cambio, miren qué chiquitito que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es poquitito, miren la diferencia, ¿ven? El Antiguo y el Nuevo. El Nuevo Testamento es el que se escribió después que Jesús nació y va a comenzar con el Evangelio de Mateo. ¿Ven? Mateo. Esta es la Biblia. Ahora, a veces, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, en vez de tener la Biblia, tenemos esta más chiquitita que no es la Biblia. Esto se llama el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento. Entonces, en este Nuevo Testamento es el pedacito final de la Biblia. Esto no es la Biblia porque le falta el Antiguo Testamento. Para que sea Biblia tiene que estar el Antiguo y el Nuevo. En cambio acá está solamente el Nuevo. ¿Ven la diferencia? Bueno, el Nuevo Testamento habíamos dicho que comienza con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene Hechos de los Apóstoles, después vienen las cartas y después viene el Apocalipsis. Ahora, si bien es cierto, el Evangelio de Mateo es el primero que empieza, no es el primero que se escribió. No. ¿Cuál se escribió primero? El Evangelio de Marcos. Entonces, si se escribió primero el Evangelio de Marcos, ¿por qué pusieron primero el Evangelio de Mateo? ¡Me vuelven loca! ¿Saben por qué? Porque Mateo va a comenzar a hablar de los antepasados de Jesús, ¿no? Y va a contar también la niñez de Jesús. Y además porque el Evangelio de Mateo es el Evangelio que se escribe para los que se convirtieron desde el judaísmo, como Jesús, o sea, que nace en el pueblo judío. Entonces este Evangelio es el Evangelio que le habla de Jesús al pueblo judío.
está dirigido para ellos. Les cuenta esta buena noticia a ellos, al pueblo judío. Por eso lo ponen primero. Y después Marcos lo ponen después porque Marcos habla de Jesús desde que se bautiza, o sea, desde que tiene los 30 años en adelante. No habla de Jesús, ¿sí? Cuando era chiquitito. El Evangelio de Mateo se escribió después del de Marcos. Marcos se escribió en el año 65 después de Cristo. O sea, en el año 65, miren cuánto hace. En cambio, el de Mateo alrededor de los 70, o sea, unos añitos después. Bien, me expresé hasta acá. A ver todos prestando atención. A ver, contéstenme. En orden, como viene en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los 4 evangelios? ¿Cómo? Muy bien, Mateo, después Marcos, después Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya lo sabemos. Ahora, ¿Mateo se escribió primero? No, ¿cuál se escribió primero? Marcos. Marcos es más viejito, es más antiguo que Mateo. Primero viene el Evangelio de Marcos y después el de Mateo, como se escribió en el orden del tiempo, pero en la Biblia va primero Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo le escribe al pueblo judío, le cuenta la buena noticia al pueblo judío, porque Mateo escribe los antepasados de Jesús desde Abraham hasta que nace Jesús, y porque también narra un poquito cómo nace Jesús, un poquito, algunos detalles. Entonces por eso va a estar primero. Hasta acá, ¿me expresé bien? ¿Me entendieron? ¿Seguimos un poquito? Claro, avancemos para conocer quién era Mateo. Bueno, Mateo también era conocido como Leví, hijo de Alfeo. No era porque era feo, era el apellido, Alfeo. Alfeo, no era feo. A lo mejor lo cargaban un poquito, pero no. Alfeo. Leví, hijo de Alfeo. Conocido entre nosotros como Mateo. Muy bien. Mateo parece que escribió el Evangelio en arameo. ¿Por qué? Porque como él era judío, era el lenguaje que él más conocía. Y después se tradujo al griego antiguo que se llama koiné, o sea, a un griego antiguo, al koiné, al griego. Entonces, primero lo escribe en arameo y después se traduce al griego. Muy bien. ¿Pero quién era Mateo? Mateo era una persona que no era querida. Lo tenían como malo. ¿Por qué lo tenían como malo? Porque trabajaba en algo feo. ¿En qué trabajaba? Era recaudador de impuestos, ¿sí? Se lo conocía también como publicano o recaudador de impuestos. ¿Y por qué era feo ese trabajo? Porque él, siendo judío, recaudaba el impuesto para otro pueblo, para el pueblo de Roma. ¿Por qué? Porque en esa época los judíos estaban sometidos, o sea, habían sido conquistados por los romanos. Vivían bajo el imperio romano, no eran libres totalmente. Entonces, todo lo que ganaban tenían que pagar un impuesto, no para el pueblo judío, sino para los romanos. Entonces, los romanos se enriquecían y el pueblo judío se empobrecía. Y entonces, ¿cómo decían? Vos, que sos judío, que sos de nuestro pueblo, ¿cómo te animás a recaudar impuestos para ellos que nos están sometiendo, para el pueblo romano? ¿Por qué nos haces eso? Entonces se enojaba la gente. Y Mateo decía, bueno, yo quiero platita. Y entonces, ¿qué pasa? Mateo también tenía un poder muy peligroso, porque Mateo a veces hacía trampas. Entonces, por ejemplo, el César, el emperador romano, le decía, Mateo, hay que pedir, yo quiero 10 pesos de impuesto. Ah, sí, señor. Entonces él iba a los judíos y le decía, dice el emperador romano que
el impuesto es 15 pesos. ¿Mm? Pero sí. Ah, porque él se quedaba con esos 5 pesos. 10 le daba al pueblo romano y él se quedaba con 5 pesos. Era medio tramposo. ¿Vieron? Y si vos decías, no tengo, Mateo, vaya preso, y podía meter preso a tu esposa, al hombre de la casa, a los hijos, o lo que es peor, los vendía como esclavos, o peor, los mataba. Entonces nadie se atrevía a no pagar los impuestos, porque Mateo podía mandarlos a matar. No los mataba él, pero los entregaba al pueblo romano para que los matara, o los vendía como esclavos, o los ponía presos a sus hijos, a su esposa, a la familia. Entonces la gente no lo quería a Mateo. Ese era Mateo. Era una persona que se dedicaba a recaudar impuestos para Roma y era publicano. Y entonces, ¿qué pasó? ¡Ah! Apareció Jesús. Apareció Jesús. Mateo iba contando un día la plata y dicen que Jesús lo miró y le dijo, Mateo. Y Mateo dijo, sí. Dice, seguime. Seguime. Yo no sé cómo fue la mirada de Jesús, cómo lo miró Jesús, pero Mateo lo vio, dejó todo y se fue con Jesús. Y a partir de ese momento, el corazón de Mateo cambió. Y se hizo tan bueno, que hoy es San Mateo. ¿Vieron? Una persona que era mala, que era tramposa, que lo único que le importaba era el dinero. Jesús lo miró. Él lo miró a Jesús. Y su corazón cambió. Cambió su corazón tanto que después escribió la vida de Jesús. Y fue tan bueno que lo conocen como San Mateo. Lo conocemos hoy como San Mateo. La fiesta de San Mateo es el 21 de septiembre, es el día de San Mateo. Resulta que en el Apocalipsis figuran 4 seres vivientes. Dice que el primer viviente era como un león, el segundo ser viviente era como un buey, el tercer ser viviente era como un ángel o un hombre, un rostro de hombre o de ángel, y el cuarto era un águila. Los que estudiaron Biblia, que se llaman biblistas, vieron estas imágenes en los 4 evangelios. Entonces, el evangelio de Mateo se lo reconoce, se lo asocia a este tercer viviente que es como un ángel o un hombre con alas. ¿Por qué? Y porque él se va a remontar para mostrar que Jesús es el descendiente de Abraham y de David, gente importante para el pueblo judío, ¿sí? Entonces, por eso se lo reconoce, se lo dibuja a Mateo a veces como un símbolo de un hombre con alas, ¿sí? Esto se lo digo porque es importante, porque a veces cuando van a la iglesia ven estas imágenes en el ambón, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿por qué estas imágenes? Porque representan a los 4 evangelistas. Bien, lo último. Cada evangelio está dirigido a un pueblo, ¿sí? A un pueblo. Anuncia a un pueblo. Mateo es el primero en usar la palabra evangelio, que quiere decir buena noticia. ¡Qué buena noticia! La buena noticia, ¿quién es? Jesús. Entonces es el evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Qué quiere decir evangelio? Buena noticia. ¿Sí? Bueno, Mateo va a escribir este evangelio especialmente
al pueblo judío, a aquellos judíos que querían convertirse al cristianismo, o sea, para aquellos judíos que querían ser seguidores de Jesús como él, que era antes judío, y después que Jesús lo miró, con esa mirada que no sabemos, pero que le cambió el corazón, entonces él quiere escribir este evangelio para los judíos que quieren seguir a Jesús. Por eso habla mucho del Antiguo Testamento y siempre habla de las costumbres judías porque él las conoce muy bien. Entonces, si leemos el Evangelio de Mateo, va a hablar mucho del Antiguo Testamento y va a contar mucho sobre las costumbres judías. Y cuando cuente de las costumbres judías, no va a explicar cómo es, como hacen en otros evangelios, porque como él se dirige a los judíos conocían esas costumbres, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene el Evangelio de Mateo, ¿sí? Que era recaudador de impuestos, que cambió su corazón cuando lo conoció a Jesús y que este Evangelio se dirige a los judíos que después deciden seguir a Jesús. Y colorín colorado, nuestro San Mateo por hoy ha terminado. Así que les queda, chicos, por hacer la tarea del ciberpalabra. Van a hacer la parte que dice Mateo, que tienen ustedes en el cuadernillo, van a leerlo en el ciberpalabra y van a hacer el ejercicio del cuadernillo de San Mateo, ¿sí? Y les voy a pedir que una vez que lo terminen, lo suban, me lo envíen como tarea al Classroom. Yo voy a poner ahí el lugarcito para que me suban todos los ejercicios de Mateo. Acuérdense que a partir de ahora, cada vez que hacemos algo, vamos a hacer la tareita y las vamos a mandar. Yo voy a tardar en corregir, avisen en casa. ¿Por qué? Porque estoy lastimada de un ojo, tengo un problemita en la vista y entonces no puedo estar mucho tiempo frente a las pantallas. No es nada importante, nada malo, se me va a ir rápido, pero tengo que obedecer al médico que me pidió que no esté tanto tiempo frente a la pantalla. ¿Sí? Bueno, chao chicos, besito. Buena parte del año, para todas las materias. Nos vemos por el Zoom. Chao, chao. Que Dios los bendiga, cariños a la familia.